El 14 de agosto de 1847, los registros de una plantación en el distrito de Beaufort, Carolina del Sur, anotaron un incidente que las autoridades tratarían de eliminar de todos los registros históricos. Una mujer de 2 metros 10 de altura, que fue comprada por $3,000 y que asesinó a 6 capataces en una sola noche con las cadenas con las que era sujetada. El Charleston Medical Journal hizo una breve mención de su autopsia antes de que la entrada fuera arrancada de todas las copias sobrevivientes, y 3 testigos que testificaron en la investigación posterior desaparecieron en el lapso de 18 meses. Durante más de un siglo, los herederos de las familias implicadas se han negado a hablar de lo que ocurrió en Riverton Hall, pero cartas y facturas de venta recién descubiertas revelan una historia tan perturbadora que desafía todo lo que sabemos sobre la resistencia humana, la venganza premeditada y los extremos a los que la gente llega para proteger secretos horribles. Volvamos a Beaufort en 1847, donde algo que atormentaría a toda una comunidad durante generaciones estaba a punto de suceder. Los documentos que se conservan nos dicen esto. Llegó encadenada con grilletes forjados en una herrería de Charleston, donde cada eslabón tenía el doble de grosor que los habituales. El distrito de Beaufort de 1847 se ubicaba en un lugar extraño en la jerarquía social de Carolina del Sur. El algodón Sea Island local había hecho ricas a familias cuyos nombres llenaban las páginas sociales de Charleston. Pero esas mismas familias vivían en constante temor de perder el control sobre poblaciones que superaban 10-1. Riverton Hall, a 1 kilómetros tierra adentro de las haciendas costeras, era propiedad de los Grayson, Marcus Grayson, cuya fama por administrar haciendas se extendía hasta Mississippi. La plantación Grayson era diferente de sus vecinas en una forma importante. Marcus había heredado la propiedad de su tío en 1843, con la tarea de modernizarla y hacerla más productiva. Esto implicó rotación de cultivos, importar técnicas agrícolas del Caribe y lo que otros hacendados murmuraban en el bar del hotel, una forma organizada de administración de la mano de obra. Marcus era metódico. Lo medía todo: las horas de trabajo, la comida, los castigos, incluso el tamaño de los barracones donde dormían los esclavizados. Sus libros de contabilidad, que se guardan en los archivos de la Sociedad Histórica de Carolina del Sur bajo acceso restringido, revelan una mente obsesionada con el control y la eficiencia. Riverton Hall abarcaba 320 hectáreas de tierra algodonera de primera, limitada al este por los pantanosos afluentes del río Combahee, y al oeste por un bosque marítimo que los lugareños evitaban tras el anochecer. La casa principal, de 2 plantas, y con columnas dóricas traídas de Italia, se elevaba sobre una pequeña colina dominando los campos. Detrás, alineados geométricamente, los edificios de trabajo, la algodonera, el molino, la fragua, los aposentos de los capataces, y a la distancia, apenas perceptibles desde la casa principal, las 2 filas de cabañas donde vivieron hasta enero de 1847, unos 107 personas. Marcus tenía 4 capataces este año, cada uno a cargo de una parte de la operación. El capataz en jefe, un virginiano trasplantado llamado Tobias Finch, había pasado 12 años en seguridad de plantaciones y presumía de no haber perdido nunca a una sola persona esclavizada por fuga. Subordinado a Finch había 3 hombres más jóvenes: Nathaniel Huxley de Georgia, Samuel Crenshaw de Carolina del Norte, y un hombre local llamado Robert Vernon, cuya familia había cultivado las tierras del distrito de Beaufort durante 3 generaciones. Juntos, estos 4 hombres patrullaban y mantenían el orden a través de una combinación de vigilancia de rutina y demostraciones de fuerza calculadas que Marcus llamó en su correspondencia disciplina preventiva. El sistema había operado sin incidentes durante 4 años, pero en julio de 1847, Marcus recibió una carta de su factor en Charleston, un tal Edmund Latimore, que se dedicaba a compras extrañas. La misiva, que ahora se encuentra en los archivos familiares Grayson en la Universidad de Carolina del Sur, detallaba una oportunidad que podría atraer a un plantador con las tendencias liberales de Marcus, una mujer excepcionalmente grande y fuerte, que había quedado libre tras la venta de la herencia de un difunto hacendado de Virginia. Medía más de 2 metros, estaba muy musculado, y según la carta, había dado problemas en su anterior destino. La propiedad de Virginia lo quería fuera, rápido y en silencio. El precio: $3,000, más de 3 veces lo que costaba un peón de campo en sus mejores días.
Marcus habló de la compra con Finch en la cena del 18 de julio. La reacción del capataz, anotada en el diario de Marcus, fue reservada. Ese tipo podría dar más problemas de lo que vale, dijo Finch. Según la información, las anomalías físicas generalmente se asocian con deficiencias mentales o temperamentos incontrolables. Pero Marcus vio lo que Finch veía como un peligro. Una mujer de ese tamaño podría transformar la productividad del campo. Podría ser un ejemplo de buena gestión. Una prueba de que el método de Marcus podía resolver cualquier caso. El 23 de julio, Marcus fue a Charleston para ver a la mujer con sus propios ojos. Lo que observó lo convenció. Medía 2,10 m, con una estructura ósea que la historia clínica adjunta calificaba como variante congoide, densidad excepcional y un peso estimado de entre 110 y 120 kilogramos. Sus hombros eran más anchos que la mayoría de los hombres, sus manos lo suficientemente grandes como para envolver el cráneo de un hombre. Pero lo que más impactó a Marcus, según su diario de esa noche, fueron sus ojos. Inteligentes, observadores, calculadores. La compró en el acto, con las cuerdas especiales que habían pedido para amarrarla. La factura de venta, del 24 de julio de 1847, la identifica solo como Sarah, de 28 a 32 años, inusualmente alta, nacida en Virginia, vendida tal cual, sin garantía de temperamento, sin apellido, sin historial familiar, sin historial laboral, sin nada que explicara por qué la hacienda de Virginia estaba tan desesperada por deshacerse de ella. Llegó a Riverton Hall el 3 de agosto de 1847 en un carro reforzado con los lados elevados para sostener su cuerpo. Las cadenas en sus muñecas y tobillos habían sido forjadas a medida. Cada grillete de 10 centímetros de ancho, cada eslabón del grosor del pulgar de un hombre, todo el conjunto pesaba alrededor de 18 kilos. Marcus había redoblado la seguridad. Una cama en forma de carro con paredes altas, 2 guardias armados a caballo a cada lado, y órdenes de no soltarla hasta que se hubieran hecho las modificaciones necesarias en Riverton Hall. El resto de los esclavos en Riverton Hall habían oído hablar de ella durante días. La noticia recorrió los barracones con una eficiencia que Marcus nunca llegó a comprender del todo, a pesar de sus esfuerzos por controlar el flujo de información. Para cuando su carro apareció a la vista, todos aquellos que no estaban trabajando en los campos habían hallado motivos para permanecer al alcance visual del patio principal. Lo que presenciaron los inquietó más allá de su estatura. Una mujer llamada Dina, según los informes, declaró más tarde que nos miró como si estuviera contando, como si estuviera midiendo algo que no podíamos ver. Otro, un hombre de los establos llamado Júpiter, dijo que su cara no tenía miedo, y eso me asustó más que si estuviera llorando o peleando. Parecía que estaba esperando algo. Marcus había mandado construir una zona de cautiverio en uno de los almacenes, una habitación con puerta reforzada, ventana enrejada y un anillo anclado en el suelo para sus cadenas. Finch se opuso a la ubicación, demasiado cerca de los barracones regulares, pero Marcus se mantuvo firme. Quería que los demás esclavos la vieran, presenciaran el manejo adecuado incluso del caso más difícil. Pensé que funcionaría como una demostración y un elemento disuasorio. Los primeros 3 días transcurrieron sin problemas. Sarah fue alimentada 2 veces al día, le permitieron moverse en su habitación segura y fue sometida a lo que Marcus llamó evaluación observacional. Finch y sus hombres se turnaban para espiarla a través de la ventana enrejada, tomando nota de sus acciones, su obediencia a las órdenes, sus habilidades físicas. Marcus la visitaba cada mañana con el doctor local Samuel Pritchard, quien ejercía una práctica paralela de salud en las plantaciones y estaba interesado en estudiar a alguien con las dimensiones de Sarah. Las notas del doctor Pritchard de esos exámenes, encontradas en 1962 en el sótano de una antigua universidad médica en ruinas de Charleston, dan detalles escalofriantes. Le midió el cráneo, las extremidades, la densidad ósea. Probó su fuerza haciéndole sostener barras de metal mientras colgaba peso. Dijo que su pulso nunca se aceleraba, su respiración nunca se agitaba. Soportaba el dolor con un estoicismo que parecía indicar un umbral de dolor inusualmente alto o una disciplina mental inusual. Pero lo que más inquietó a Pritchard, según su diario personal, fue su silencio. Nunca hablaba,
Nunca gritaba en los exámenes. Nunca contestaba en inglés o en el poco francés que Pritchard intentó. Solo miraba. Sus ojos seguían cada movimiento en la habitación. Su rostro, inexpresivo. Excepto por aquellos momentos en los que Pritchard juraría que vio algo casi calculador, casi matemático, en la forma en que estudiaba las bisagras de la puerta y los herrajes de las cadenas. El cuarto día, 7 de agosto, Marcus la consideró lista para incorporarse a la rutina laboral. Le ordenó a Finch que le colocara las ataduras de trabajo estándar, cadenas más ligeras que posibilitaban el trabajo en el campo y evitaban la fuga, y la destinó a recoger algodón en las cuadrillas de campo occidentales bajo el mando de Nathaniel Huxley, capataz de las cuadrillas de campo occidentales. Lo que pasó después se convertiría en materia de versiones contradictorias en el testimonio posterior. La declaración de Huxley al magistrado 2 semanas después decía que Sarah lo había atacado sin mediar provocación cuando trató de apretarle las cadenas. Pero el testimonio de 3 esclavos de ese campo, testimonio que solo se consiguió porque los investigadores necesitaban una línea de tiempo, decía otra cosa. Contaron cómo Huxley le había ordenado a Sarah que se arrodillara para que le ajustara la cadena, cómo ella había obedecido sin oponerse, y cómo Huxley le había dado latigazos en el rostro con su látigo enrollado, no por ninguna falta, sino por lo que él llamó establecer una comprensión adecuada desde el principio. Sarah no había reaccionado. No había gritado, ni se había movido, ni dado ninguna indicación de que el golpe se hubiera registrado. Solo se había arrodillado, sus ojos fijos en el rostro de Huxley, su expresión inquebrantable. Aparentemente, esta falta de reacción había molestado a Huxley porque la golpeó de nuevo, más fuerte, sangrando su labio. Todavía nada, ni sonido, ni movimiento, ni expresión en su rostro. Al parecer, fue Huxley quien se dio primero. Había retrocedido, su propia mano temblando, y le dijo que se levantara y trabajara. Ella se había levantado, sobrepasando a Huxley en más de un pie, y se había dirigido a los surcos de algodón sin decir una palabra. El resto del día trabajó como una máquina, recogiendo algodón al mismo ritmo que 3 hombres juntos, sin disminuir la velocidad, sin detenerse, sus cadenas resonando mientras avanzaba por los surcos. Aquella noche, tras la vuelta de las cuadrillas a sus barracones y la cena repartida, Finch tomó una decisión que cambiaría todo lo que vino después. Ordenó a sus 3 capataces subalternos que lo acompañarán en una sesión de orientación integral con Sarah. El objetivo explícito, anotado en el diario de Finch, era definir expectativas claras de comportamiento y mostrar las consecuencias de la desobediencia o el incumplimiento. La reunión era a las 9 de la noche en la habitación de Sarah después de que el resto de la gente esclavizada estuviera encerrada en sus habitaciones por la noche. Marcus Grayson diría más tarde que no se le había informado de esta reunión de antemano, aunque las cartas en su cajón de escritorio decían lo contrario. Lo que sí sabemos es que alrededor de las 8:45 de la noche del 7 de agosto de 1847, Finch, Huxley, Crenshaw y Vernon se reunieron fuera del cobertizo donde estaba encerrada Sarah, cada uno con las herramientas de su oficio: látigos, garrotes, correas de cuero, y en el caso de Finch, un juego de tornillos para pulgares, dispositivos ilegales en Carolina del Sur, pero de uso común en sesiones privadas de castigo. 2 esclavos, Júpiter de los establos y Abraham de la algodonera, fueron colocados de centinelas fuera del edificio, con órdenes de no permitir que nadie se acercase. Ambos hombres declararían más tarde que habían sido colocados fuera de la vista directa de la ventana enrejada de la celda de detención, pero lo suficientemente cerca como para oír. Lo que oyeron la hora siguiente les perseguiría el resto de sus días, aunque les costaría mucho ponerlo en palabras. La sesión se inició, según ella, con ruidos de cadenas y la voz de Finch dando órdenes. Luego los ruidos, el latigazo del cuero sobre la carne, el golpe sordo de la madera sobre el músculo, el roce metálico de las cuerdas al apretarse. Pero lo que más inquietó a ambos hombres fue la falta de los sonidos que esperaban. Ni gritos, ni súplicas, ni llantos, nada de Sarah. Solo el latigazo rítmico del castigo y a veces la voz de uno de los capataces, aunque ni Júpiter ni Abraham podían entender lo que decían. Esto siguió así por unos 40 minutos. Entonces,
Los sonidos se transformaron. Abraham lo relató en su testimonio como las cadenas moviéndose distinto, más rápido, y las voces de los hombres elevándose, no con ira, sino algo más, algo que me revolvió el estómago. Júpiter dijo que los ruidos le recordaron a cuando matas un cerdo y sabe lo que viene y comienza a luchar. En lo que ambos hombres coincidieron fue en que el momento en que todo cambió fue cuando oyeron a Finch gritar, «Sujétala», y luego un sonido que Júpiter llamó metal gritando, y Abraham como si se rompiera la cadena del ancla de un barco en una tormenta. Luego los ruidos del aire cortándose, de algo pesado chocando contra carne y hueso, los gritos de los hombres, gritos de terror real, y por debajo de todo, por primera vez desde que llegó a Riverton Hall, Sarah hizo un sonido. No un grito, no un gemido, sino un sonido gutural y prolongado que ninguno de los hombres pudo describir, excepto que les puso la piel de gallina en los brazos y les dio ganas de correr sin importar las consecuencias. El caos duró tal vez 2 minutos. 2 minutos de golpes, muebles destrozados, hombres gritando órdenes que nadie obedeció, y ese sonido constante de Sarah. Luego, silencio. Un silencio total, que ambos hombres dijeron después que de alguna manera era peor que el sonido que lo había precedido. Júpiter y Abraham se quedaron fuera del edificio. Ninguno de los dos atreviéndose a mirar por la ventana. Ninguno de los dos atreviéndose a acercarse a la puerta. Ambos congelados, por lo que habían oído, y lo que podía significar ese silencio. Se quedaron allí tal vez 5 minutos, aunque ambos dijeron que el tiempo se estiró en esos momentos, antes de que la puerta se abriera desde dentro. Sarah salió, todavía encadenada, pero ahora con más de 1,80 m de cadena suelta en sus manos. Los eslabones al final goteaban algo oscuro bajo la luna. Estaba jadeando, la primera vez que alguno de los hombres la había visto esforzarse físicamente, y su uniforme de prisión estaba rasgado y sucio. Miró a los dos hombres con una mirada que Abraham no pudo explicar después, no enojada, no asustada, solo vacía, como si algo se hubiera ido de ella y algo más hubiera quedado atrás. Pasó junto a ellos en silencio y se dirigió a la carretera principal que atravesaba las tierras de la plantación. Su paso era firme, deliberado, y a pesar de los 18 kilos de cadenas que aún arrastraba, se desplazaba con una gracia que desafiaba su volumen. Júpiter y Abraham la observaron marcharse, ninguno de los dos intentando detenerla, ninguno de los dos dispuesto a mirar a través de la puerta abierta para ver lo que dejaba atrás. Abraham fue quien finalmente se atrevió a acercarse al portal y asomarse, aunque luego diría que fue la peor decisión de su vida. La celda de detención, de 3,5 metros por 4,5 metros, parecía como si algo enorme y furioso se hubiera estrellado allí dentro. El anillo anclado en el suelo donde habían estado encadenadas Sarah había sido arrancado de las tablas del suelo, la madera alrededor astillada hacia arriba. Los muebles que había en la habitación, una mesita, 2 sillas, estaban hechos añicos en el suelo. Y allí, dispersos por la habitación, estaban Finch, Huxley, Crenshaw, Vernon. Abraham no entró en la habitación, ni falta que hacía. Incluso desde la puerta, incluso con la tenue luz de la única lámpara de aceite, que de alguna manera había sobrevivido a lo que había sucedido, podía ver lo suficiente como para saber que los 4 hombres estaban muertos. La naturaleza exacta de sus lesiones sería registrada más tarde por el médico local, el doctor Pritchard y el juez de instrucción. Pero Abraham simplemente dijo que parecía que los habían golpeado con algo más pesado de lo que cualquier hombre podría levantar, y más veces de lo que podía contar. Se apartó de la puerta, se giró hacia Júpiter y dijo, «Tenemos que despertar al señor Grayson». Pero Sarah no huía. Caminaba con determinación por los campos de la plantación, siguiendo el camino principal hacia los barracones, donde se encerraba por la noche a los demás esclavos. Algunos, alertados por el ruido anterior, asomaron a sus ventanas mientras ella pasaba. Una mujer llamada Rachel, según los registros, testificó más tarde que Sarah se movía como si tuviera un lugar al que ir, como si fuera algo que había planeado durante mucho tiempo. Sarah se detuvo ante los cuartos donde se encontraba la fragua y el taller del herrero de la plantación. La puerta estaba cerrada, pero eso no detuvo a nadie. Con la cadena todavía atada a sus muñecas,
Rompió la cerradura con 3 golpes calculados y entró en el edificio. Quienes lo espiaban desde las cabañas cercanas podían ver su forma oscura moverse en la noche, oír el sonido de metal sobre metal, vislumbrar chispas ocasionales desde la fragua. Se quedó dentro unos 15 minutos. Al salir, las cadenas de sus muñecas y tobillos habían desaparecido. En su lugar, portaba instrumentos: un martillo, un cincel, una especie de palanca. Y marchaba hacia el cobertizo almacén que hacía las veces de prisión segura de la plantación para esclavos rebeldes en espera de venta o traslado a labores más crueles. Esta cabaña de troncos pesados, con puerta reforzada y sin ventanas, albergaba aquella noche a 3 reclusos: 2 varones que habían intentado fugarse el mes anterior y una mujer que había tenido una pelea con un capataz. Sarah se acercó a la puerta y, con las herramientas que había robado de la herrería, comenzó a desmontar la cerradura. Le llevó tal vez 5 minutos, en los que más y más personas en los barracones se despertaron y miraron por sus ventanas, sin entender lo que estaban viendo, pero todos dándose cuenta de que algo fundamental había cambiado en el equilibrio de poder que controlaba sus vidas. Cuando la puerta se abrió, los 3 cautivos salieron, parpadeando a la luz de la luna. Sarah no les dirigió la palabra. No los reconoció más que con un movimiento hacia el bosque que bordeaba el extremo occidental de la plantación. Se quedaron inmóviles un instante, seguramente aterrorizados ante la idea de aceptar lo que ella proponía. Entonces los 3 se precipitaron hacia la línea de árboles y se perdieron en la oscuridad. Sarah no los siguió. En cambio, se volvió y comenzó a caminar hacia la casa principal. Para entonces, media hora después de que Abraham encontrara los cuerpos en la sala de retención, Marcus Grayson había sido despertado y había enviado jinetes a buscar al magistrado y al Dr. Pritchard. Pero antes de que llegara la policía, antes de que Marcus se atrincherara en su casa con su esposa y sus 3 hijos y su rifle de caza cargado, Sarah llegó a los escalones delanteros de la casa principal de Riverton Hall. No intentó entrar, no amenazó, no exigió. En cambio, según el relato de los esclavos que lo observaron desde distintos puntos privilegiados en torno a los campos de la plantación, se detuvo al pie de los escalones, sus 2,10 metros a la vista bajo las lámparas frontales de la casa, y esperó. Se quedó mirando la puerta con esa misma expresión en blanco que había inquietado a tantos durante su estancia en Riverton Hall. Se quedó allí durante 2 horas, mientras los jinetes galopaban en la noche en busca de ayuda. Se quedó allí de pie, mientras las otras personas esclavizadas, al ver que no estaban siendo encadenadas ni azotadas por mirar, salían lentamente de sus habitaciones y formaban un semicírculo suelto detrás de ella, sin unirse a ella, pero sin detenerla tampoco, simplemente presenciando algo para lo que no tenían nombre. Se quedó allí mientras el amanecer rompía sobre el cielo del este, y la magnitud de lo que había hecho se revelaba en la luz del día. Cuando el magistrado finalmente llegó al amanecer, con 6 hombres armados y el Dr. Pritchard, encontraron a Sarah todavía de pie al pie de los escalones de la casa principal, ahora rodeada por más de 70 personas esclavizadas que se habían reunido durante la noche, todos callados, todos observando. El juez luego lo describió en un informe oficial como perturbador en sus implicaciones y naturaleza aparentemente organizada, más que un levantamiento espontáneo. Sarah no se resistió cuando los hombres armados se acercaron a ella con cuerdas reforzadas. Se dejó encadenar con nuevas y más pesadas cadenas, que arrastraron 3 hombres, y fue subida a un carro preparado para ella. Miró hacia atrás una sola vez mientras la llevaban al carro, su mirada abarcando a la multitud de personas esclavizadas reunidas, y que más tarde dijeron que vieron algo en su expresión que no podían identificar. No victoria, no placer, sino algo como el reconocimiento de algo terminado o comenzado. El carruaje salió de Riverton Hall alrededor de las 7 a.m. del 8 de agosto de 1847, llevando a Sarah a Charleston y a lo que le esperara en los procedimientos legales que estaban por venir. Tras ella, la plantación se sumergió en un caos controlado mientras las autoridades iniciaban el macabro proceso de catalogar la escena en la sala de detención, tomar declaraciones e intentar reconstruir la línea de tiempo de los eventos que habían tenido lugar durante esas horas oscuras. Las consecuencias inmediatas del 7 y 8 de agosto sacudieron la clase plantadora del distrito de Beaufort más allá de la pérdida de 4 capataces.
En cuestión de días, Marcus Grayson estaba defendiendo no solo la compra de Sarah, sino toda su forma de dirigir la plantación ante una investigación reunida a toda prisa por los plantadores locales y los jueces de distrito. Los juicios, que tuvieron lugar en el Palacio de Justicia del Condado de Beaufort del 12 al 18 de agosto, produjeron cientos de páginas de testimonio que revelaron detalles inquietantes sobre los métodos utilizados en Riverton Hall y en otras operaciones similares en toda la zona. El examen médico del Dr. Pritchard a los 4 capataces muertos, el 8 de agosto, anotado con precisión en su informe oficial, reveló hechos que alarmaron a toda la comunidad de plantadores. Los 4 habían muerto por fuerza contundente, consistente en haber sido golpeados una y otra vez con algo pesado y metálico. Las cadenas con las que había tenido atadas las muñecas y los tobillos Sarah. El patrón y la dispersión de las heridas parecían indicar, en opinión de Pritchard, un ataque sistemático en lugar de uno frenético, de golpes dirigidos a incapacitar en lo posible. Pero lo más alarmante estaba por venir. El registro de la ropa de los hombres y de la propia celda de detención reveló evidencia que desafiaba la versión de ataque no provocado. El diario personal de Pritchard, que no se descubrió hasta décadas más tarde, fue un paso más allá. Dijo que los 4 parecían haber estado en un esfuerzo reciente, como si hubieran estado en actividad física extenuante, que sus manos presentaban marcas propias de haber realizado acciones de agarre y sujeción, y que la posición en que se encontraban los cuerpos en la habitación era reveladora de una secuencia de hechos, más allá de una simple acción defensiva por parte de los fallecidos. Terminó con unas notas que nunca pretendió publicar. La evidencia física sugiere que los fallecidos iniciaron un ataque en grupo contra la reclusa antes de que ésta reaccionara en defensa propia y que el ataque continuó el tiempo suficiente para provocar una respuesta extrema. Estas notas no se adjuntaron al informe final de Pritchard a la investigación. Años más tarde, en una carta de 1853 a un colega, justificaría esta omisión. Haber explicitado todas las consecuencias de mis descubrimientos habría provocado que la clase plantadora local se planteara cuestiones que no estaba dispuesta a considerar sobre los métodos con que administraba la propiedad. El orden social se basaba en que algunas verdades permanecieran sin ser cuestionadas. La investigación en sí misma se preocupó menos por la muerte de los 4 capataces, que rápidamente se atribuyó a bajas trágicas de una profesión peligrosa, y más por el tema más amplio del estatus legal y el destino de Sarah. La Ley de Carolina del Sur de 1847 daba instrucciones precisas para los esclavos que asesinaran a blancos. Ejecución obligatoria, generalmente por ahorcamiento, en público como advertencia. Pero el caso de Sarah tenía complicaciones que hacían imposible la aplicación sencilla de estas leyes. En primer lugar, estaba el tema del testimonio de los testigos. La investigación escuchó tanto a Júpiter como a Abraham, quienes relataron lo que habían oído pero no visto, y eso abrió interrogantes incómodos sobre lo que había estado ocurriendo en esa celda de detención antes de que se rompieran las cadenas. Algunos jueces dijeron que si los capataces habían ido más allá de la disciplina permisible, y parecía que lo habían hecho, entonces el caso legal de Sarah se volvió más turbio. Según la ley de Carolina del Sur, incluso los esclavos tenían ciertos derechos de autodefensa contra la violencia ilegal, pero estos derechos rara vez se invocaban. En segundo lugar, estaba el factor económico. Marcus Grayson había desembolsado $3,000 por Sarah, una gran suma que perdería si era ejecutada. Grayson declaró a través de su abogado que las muertes fueron por procedimientos de sujeción inadecuados, no por maldad de Sarah, y que con la capacitación adecuada todavía podría ser una trabajadora valiosa. Otros agricultores, ya alarmados por las consecuencias económicas del caso para sus propias explotaciones, se sumaron a esta opinión. En tercer lugar, y lo más alarmante desde el punto de vista de la investigación, era la respuesta de la población esclavizada. Durante la semana que siguió al incidente, no se había producido ningún intento de fuga en Riverton Hall, lo cual era extraño teniendo en cuenta el caos y la vigilancia disminuida. Pero los esclavos tampoco habían vuelto a sus ritmos de trabajo habituales. Recorrían sus labores como autómatas, pero sin los pequeños gestos de acomodo y deferencia que solían marcar el día a día de la plantación. Otros capataces de plantaciones cercanas informaron de cambios similares en el comportamiento de sus propias poblaciones esclavizadas, ya que la noticia de las acciones de Sarah se extendió por las vías de comunicación que los plantadores nunca comprendieron ni controlaron por completo,
La investigación terminó el 18 de agosto con un veredicto de compromiso que no satisfizo a nadie, pero que evitó lo peor en términos políticos y económicos para todos los participantes. Sarah no sería ahorcada de inmediato, sino que sería encarcelada en condiciones seguras, en espera de una nueva evaluación de su cordura y potencial de rehabilitación. Marcus Grayson perdería su fortuna. Sarah sería propiedad del Estado, pero él no sería acusado de negligencia en la muerte de sus capataces. Las familias de los 4 hombres fallecidos serían compensadas con un fondo creado por contribuciones de los plantadores del distrito, y los detalles de lo que había sucedido en la sala de detención serían clasificados como sensibles a las preocupaciones de seguridad en curso y retirados del registro judicial público. La propia Sarah había asistido solo un día de los procedimientos de la investigación, el 13 de agosto, cuando los jueces exigieron verla en persona para determinar su estado mental y físico. La llevaron desde la prisión de Charleston, donde había estado en una celda reforzada, hasta la sala del tribunal fuertemente custodiada. Las noticias periodísticas actuales del Charleston Mercury y del Beaufort Republican lo retrataron en términos que muestran la alarma que provocó su aparición. La mujer compareció ante los magistrados reunidos sin desafío ni sumisión aparente en su actitud, escribió el corresponsal del Mercury. Es enorme. Y su silencio en el interrogatorio. No habló, ni cuando se lo preguntamos directamente. Generó una atmósfera inquietante en la sala. Algunos caballeros, que estaban presentes, dijeron después que nunca habían visto una presencia humana tan perturbadora en su opacidad, como si estuviera mirando una puerta detrás de la cual se encontraba un conocimiento terrible, pero al que no se podía entrar. El médico Pritchard, llamado a dar una opinión experta sobre el estado mental de Sarah, dio un testimonio que evitó cualquier declaración que pudiera precipitar la ejecución inmediata. La describió como cuerda, pero muda selectivamente, probablemente por algún trauma anterior a su llegada al distrito. Añadió que su examen físico reveló cicatrices generalizadas en todo el cuerpo, en consonancia con castigos, sujeciones crónicas a lo largo de años, y que su esqueleto apuntaba a una anomalía genética o una exposición temprana en la vida a factores que favorecen un crecimiento anormal. Lo que Pritchard no añadió a su declaración oficial, pero sí a su diario, fue su creencia personal de que Sarah no era muda, sino que se negaba a hablar como medio de control, que comprendía todo lo que se decía a su alrededor y estaba decidiendo cuándo y cómo reaccionar. En su exploración, había probado de todo para arrancarle una palabra: estímulos dolorosos súbitos, agudos, preguntas inesperadas. En cada ocasión, Sarah se había quedado callada, sus ojos siguiendo sus movimientos, con lo que calificó de exactitud desconcertante y un evidente interés analítico en sus métodos. Terminada la investigación, Sarah fue devuelta a Charleston y encerrada en una cárcel segura que solía usarse para esclavos en espera de ser vendidos o transportados. Los jueces de la ciudad se enfrentaron a un dilema. ¿Qué hacer con alguien que no podía ser ejecutado legalmente sin reabrir cuestiones delicadas, pero que no podía ser regresado a la propiedad privada debido a la responsabilidad que implicaba? La decisión que tomaron cambiaría el curso de sus vidas. Los siguientes 3 años, Sarah fue propiedad del Estado, en espera de ser colocada en trabajos seguros adecuados. En la práctica, esto significó que podía alquilarse a proyectos gubernamentales que necesitaran mano de obra pesada, pero que podían mantener las precauciones de seguridad especializadas que parecía requerir. En los 3 años siguientes fue rebotada entre algunas de esas tareas: una cantera de piedra en las afueras de Columbia, una fábrica de arroz cerca de Georgetown, una construcción de ferrocarril en el interior, brevemente, una mina estatal en las tierras altas. Los registros de estas múltiples tareas son incompletos y a menudo contradictorios, pero algunas tendencias se desprenden de la evidencia sobreviviente. Sarah siempre trabajaba a destajo, siempre superaba las cuotas. Un jefe de obra del ferrocarril calculó que hacía en 8 horas lo que harían en 12 o 16 horas una cuadrilla normal. Permanecía en silencio, a menos que la comunicación directa fuera necesaria por motivos de seguridad o coordinación, en cuyo caso hablaba en monosílabos con una voz sorprendentemente suave para su tamaño, con acentos que insinuaban raíces en Virginia o Maryland. Pero lo más importante,
Todas las instalaciones que mantuvieron a Sarah en cautiverio fueron reforzando sus medidas de seguridad a medida que incidentes iniciales demostraron que era excepcionalmente fuerte y observadora de su entorno. En la cantera de piedra, se descubrió que había aflojado los pernos del anillo de montaje de su cadena durante semanas sin intentar escapar, simplemente probando la estructura. En el montaje de arroz, se enteró de que había memorizado un mapa mental del diseño y la rutina del edificio, que solo salió a la luz cuando ayudó a dirigir la respuesta a un incendio de una manera que sugería que había imaginado escenarios de antemano. En la estación del tren, los empleados dijeron que observaba las técnicas constructivas de puentes y caballetes con una intensidad que molestaba a los capataces, pero nunca intentó sabotear ni escapar. Cada evento trajo consigo nuevas restricciones, cadenas más pesadas, revisiones más frecuentes. Pero Sarah se ajustó a cada nueva medida de seguridad, con lo que los espectadores llamaron, invariablemente, paciencia inquieta, como si solo estuviera reuniendo información sobre sistemas de contención cada vez más complejos sin planes inmediatos para probarlos. Mientras tanto, en Charleston, el incidente de Riverton Hall seguía reverberando a través de la sociedad del distrito. Marcus Grayson, arruinado por la pérdida de su fortuna y manchado por el desastre, vendió Riverton Hall en 1849 y trasladó a su familia a Alabama, donde intentó reconstruir su reputación. La plantación cambió de manos 2 veces antes de ser adquirida en 1851 por un sindicato que la dedicó principalmente al arroz y desarrolló unas prácticas de gestión opuestas al método de Grayson. Si esto era una verdadera reforma, o simplemente una mejor manera de disfrazar las mismas prácticas, seguía siendo discutible entre la gente esclavizada. Los 4 capataces muertos se convirtieron en una historia de advertencia en algunos círculos, utilizada por algunos para abogar por una selección y capacitación más cuidadosa del personal de seguridad de la plantación, y por otros como prueba de que ciertas prácticas de gestión, por muy efectivas que fueran a corto plazo, tenían riesgos insostenibles. La viuda de Finch se quedó con la mayor parte del fondo de compensación y lo usó para mudarse a la casa de sus padres en Virginia. Las familias Huxley, Crenshaw y Vernon se quedaron en el distrito de Beaufort, pero nunca hablaban abiertamente sobre lo sucedido, refiriéndose a ello veladamente como el incidente en la casa de Grayson, en las ocasiones poco frecuentes en que salía a relucir. Entre los esclavos de toda la zona, Sarah se transformó en algo más que una heroína folclórica. Se contaban historias sobre ella, algunas ciertas, muchas exageradas o inventadas, pero el tono de esas historias cambiaba mucho según quién las contara y dónde. Algunos se referían a ella en un tono casi reverencial, como a alguien que había logrado lo que la mayoría solo soñaba. Otros estaban muy ambivalentes, diciendo que lo que habían hecho había traído más seguridad y sospecha a todo el distrito, y ahora hacía la vida de todos más difícil y restringida. Otros la consideraban un relato aleccionador sobre el precio de la rebelión. Aunque mató a 4 capataces, seguía esclava, y en condiciones peores de lo que sufrían la mayoría de las personas esclavizadas. Las 3 personas que Sarah había sacado del edificio de castigo en aquella noche de agosto de 1847, 2 hombres y una mujer, llegaron a territorio libre, según informes posteriores que llegaron a través del ferrocarril subterráneo. Sus declaraciones juradas, tomadas años más tarde en Canadá y Ohio, dieron algunas de las mejores descripciones de la apariencia y manera de ser de Sarah. Los 3 hicieron hincapié en su silencio y la inevitabilidad que parecía llevar, como si estuviera interpretando una escena que había ensayado de antemano. Un hombre la llamó ver una tormenta acercándose. Sabías que algo grande venía, pero no podías detenerlo, solo observarlo. En 1850, una revista médica publicó un pequeño artículo llamado Observaciones sobre anomalías físicas en la raza negra, escrito de forma anónima, pero evidentemente inspirado en el examen que el Dr. Pritchard hizo a Sarah. El artículo, que decía relatar varios casos de desarrollo físico extraordinario, dedicó 3 párrafos a una mujer excepcionalmente alta y de huesos excepcionales que se examinó en la costa de Carolina del Sur, especulando sobre las causas hereditarias y ambientales de la variación. El artículo fue criticado por algunos compañeros médicos que dudaron de la conveniencia de dar publicidad a unos descubrimientos que podían servir de base a teorías de clasificación y jerarquización racial.
El editor de la revista justificó la publicación por razones científicas, pero accedió a omitir el nombre y el lugar de residencia de la paciente, para salvaguardar a las partes sensibles implicadas. Fue este artículo lo que capturó la atención del médico y anatomista de Augusta, Georgia, el Dr. Franklin Lell Hayes, quien se había interesado en lo que él llamó extremos fisiológicos en poblaciones esclavizadas. Hayes había escrito algunos artículos defendiendo que estos extremos eran datos preciosos para entender la variación humana, y que la población esclavizada ofrecía una oportunidad única para un estudio sistemático que no debía perderse. Su interés por Sarah no era caritativo, era científico. La consideraba un espécimen potencialmente único, cuya anatomía podría revelar teorías aplicables a la raza en general y al desarrollo humano. A principios de 1851, Hayes escribió a las autoridades de Carolina del Sur, sugiriendo que Sarah fuera trasladada a su establecimiento en Augusta para un examen médico completo. Su carta, que se guarda en el Departamento de Archivos e Historia de Carolina del Sur, describía un plan para estudiar científicamente sus habilidades físicas y mentales en condiciones controladas, cuyos resultados serían publicados en revistas médicas y posiblemente presentados en la próxima reunión de la Asociación Médica Estadounidense. Se ofreció a costear todos sus gastos mientras estudiara, y propuso que sus descubrimientos podrían ser útiles para resolver problemas prácticos en la administración de plantaciones y la optimización del trabajo. La idea causó revuelo entre los funcionarios estatales. Algunos consideraron que Hayes tenía razón en sus argumentos científicos y aplaudieron su propuesta porque libraría al Estado de los gastos y preocupaciones de seguridad de mantener a Sarah. Otros se preguntaron si el estudio simplemente le daría a Hayes la oportunidad de lucrarse con la historia, mientras sometía a Carolina del Sur a una nueva ronda de atención por algo que la mayoría preferiría olvidar. La población esclavizada, a medida que la información sobre la propuesta llegaba a sus oídos a través de las redes de comunicación informal, sospechó que en los planes de Hayes había algo más que una investigación científica. La decisión sobre la moción de Hayes aún estaba pendiente cuando algo sucedió que obligó a la cuestión y selló el destino de Sarah. La noche del 17 de marzo de 1851, en la mina estatal cerca de Newberry, donde Sarah había estado trabajando los últimos 4 meses, ocurrió algo que nunca se resolvería por completo, a pesar de la investigación y las preguntas que siguieron durante los meses siguientes. La mina de Newberry producía mineral de hierro. Empleaba a unos 40 esclavos. A Sarah le había tocado acarrear mineral, un trabajo en el que usaba su fuerza descomunal y que la dejaba en la superficie, al alcance de la vista. El vigilante nocturno, Thomas Rutledge, informó haber escuchado ruidos extraños en la entrada de la mina alrededor de las 2 a.m. Encontró a Sarah allí, todavía encerrada en sus habitaciones, sus cadenas liberadas pero aún con los grilletes. Sujetaba un mazo y había estado golpeando la viga principal sobre la entrada de la mina. Rutledge alzó su rifle y le hizo un gesto para que liberara el martillo. Sarah se volvió para mirarlo con lo que llamó perfecta calma. A pesar del rifle apuntado a ella, soltó el martillo y se acercó a él. Cuando él le gritó que se detuviera, lo hizo, a 6 metros de distancia, y habló en frases completas por primera vez en la historia registrada de cualquiera. «Esa viga de soporte está rota», dijo en un inglés refinado y acento de Virginia. «La mina se derrumbará. Todos los que trabajen en ella por la mañana morirán». Estaba intentando etiquetarla para que lo vieran. Cuando llegaron otros guardias, el capataz Gerard Kingsmore inspeccionó la viga y descubrió una grieta que seguramente habría provocado un derrumbe catastrófico durante el trabajo del día siguiente. Sarah había salvado quizás vidas, pero también había huido de sus restricciones, robado herramientas, cosas por las que normalmente te castigaban muy duro. La investigación descubrió cosas perturbadoras. Sarah había estado aflojando su mecanismo de sujeción durante semanas, manipulando pacientemente las roscas de los tornillos. Los mineros dijeron que lo había estado interrogando ocasionalmente sobre las prácticas mineras y la ingeniería estructural. Un trabajador comentó que Sarah se había pasado una comida entera preguntando por los sistemas de poleas de los carros de mineral, como si estuviera intentando averiguar cómo construir uno ella misma. Estos descubrimientos destrozaron la imagen de Sarah como retrasada mental. Era inteligente, observadora y capaz de planificar a largo plazo. Las autoridades estatales se enfrentaron a una decisión imposible: castigarla por la violación mientras había prevenido un desastre
transferirla a una seguridad aún mayor o aceptar la oferta del Dr. Hayes y hacerla el problema de alguien más. A fines de abril de 1851 optaron por lo segundo. Sarah fue entregada a Hayes en Augusta en términos estrictos. Hayes sería totalmente responsable de su seguridad e informaría regularmente a las autoridades de Carolina del Sur. El de Hayes era un antiguo almacén transformado en celdas y salas de examen. Durante casi 3 años, Hayes realizó lo que llamó un estudio exhaustivo de las características físicas y mentales de Sarah. Sus técnicas, registradas en diarios encontrados tras su muerte en 1874, serían consideradas poco éticas para cualquier medida. Le hizo todo tipo de pruebas físicas, mediciones anatómicas invasivas, manipulaciones psicológicas y largos periodos de aislamiento, todo supuestamente para fines de documentación científica. Sin embargo, Sarah continuó con su patrón: silencio, a menos que hablar sirviera a un propósito, siguiendo los procedimientos físicos, pero resistiéndose a la manipulación mental y observando todo. Hayes se irritó cada vez más con lo que consideró la negativa de la paciente a dar respuestas espontáneas. Dijo que Sarah lo estaba observando tan de cerca como él la observaba a ella, ajustando su comportamiento para hacer que los procedimientos sean menos invasivos. En septiembre de 1852, Hayes creó un experimento con rompecabezas mecánicos que debían resolverse en orden para abrir una puerta. Sarah los completó en la mitad del tiempo estimado, pero luego pasó más tiempo inspeccionando cada mecanismo. Cuando Hayes le preguntó por qué, Sarah respondió: quería ver cómo funcionaba para poder construir uno si lo necesitaba. Esto alarmó a Hayes. Si Sarah había estado estudiando durante años cómo funcionaban las cuerdas, las cerraduras y los sistemas de seguridad, básicamente la estaban entrenando en las mismas habilidades que la convertirían en una amenaza. Para la primavera de 1854, Hayes observó que Sarah se había vuelto más habladora, interactuando en conversaciones más allá de lo estrictamente necesario. Empezó a interrogarle sobre su investigación, sobre principios médicos, sobre anatomía y fisiología, sobre qué partes del cuerpo humano eran más susceptibles a dañarse. Hayes se dio cuenta demasiado tarde de que estaba haciendo su propia investigación, conmigo como sujeto involuntario. En agosto de 1854, 7 años después de Riverton Hall, Hayes invitó a 5 compañeros médicos a presenciar a su paciente de estudio. La demostración contó con los doctores Pritchard, Latimore, Constantine, Thornhill y Mercer. Cuando Hayes trató de probar la resistencia al dolor de Sarah a través de torturas, varios médicos se negaron. La conversación que siguió tensó la demostración y la terminó antes de tiempo. Mientras se alistaban para marcharse, el doctor Pritchard le preguntó a Sarah si la habían tratado bien. Ella respondió con sorprendente serenidad: «El trato, doctor, es proporcional a las expectativas. No espero nada y nunca me decepciono». La simple afirmación dejó caer un silencio. Era una admisión de la conciencia y una denuncia tácita de su realidad. A la mañana siguiente, Hayes llegó a su propiedad para encontrar que Sarah se había ido durante la noche. Se había liberado. Había salido por puertas cerradas y se había ido. Lo que dejó atrás era más perturbador que la fuga en sí. Los grilletes abiertos, con sus mecanismos de cierre intactos, pero desactivados, un mapa detallado de las instalaciones de Hayes con las funciones de las habitaciones y las patrullas de los guardias, y una nota escrita a mano. La nota decía: «Gracias, Dr. Hayes, por enseñarme, aunque no lo que esperaba aprender. Me mostró lo que el cuerpo pierde y dónde duele. Me mostró la mente de los hombres cuando piensan que tienen el control. Me enseñó paciencia, probando la mía. He decidido que mis clases han terminado. Me voy al norte. Si me sigue, le aplicaré lo que me enseñó. Si me deja ir, nunca más me verá. Decida con prudencia. Sarah». Hayes se quedó sosteniendo la nota durante minutos que parecieron una eternidad antes de tomar una decisión que cambiaría su carrera. No reportó la fuga de inmediato. En vez, contactó a Pritchard y Latimore para consejo. Su motivación era egoísta. Revelar sus prácticas turbias arruinaría su reputación. También estaba aterrado de lo que Sarah podría hacer si la perseguían, considerando el conocimiento anatómico que le había dado sin querer.
Los 3 médicos convinieron en denunciar la fuga, pero diciendo que fue por un simple fallo de seguridad, omitiendo la nota y lo que indicaba la inteligencia y planificación de Sarah. Las autoridades locales fueron informadas 2 días después. A pesar de las recompensas y los carteles que detallaban su apariencia, no hubo informes fiables. Una mujer de 2 metros y 10 centímetros se había esfumado. En 1856, 2 años después de su fuga, extraños acontecimientos comenzaron a ocurrir en una comunidad rural de negros libres, en el condado de Chester, Pensilvania. Los lugareños hablaban de una figura alta que vagaba por los bosques que rodeaban sus granjas por la noche. Alguien que se movía en silencio a pesar de su tamaño. Nunca amenazante, pero siempre observando, como si estudiara los patrones de la vida salvaje, desde la distancia. Luego, las cosas se volvieron más prácticas. Una hoja de arado de repuesto apareció en la granja de los Johnson la mañana después de que se rompiera la suya. Herramientas de carpintería aparecieron en el taller de los Washington. Herramientas finas, siempre abandonadas donde serían encontradas, nunca explicadas. En 3 ocasiones se descubrieron y apagaron incendios en graneros antes de que causaran daños significativos, y los testigos dijeron que vieron una figura alta alejándose, no huyendo, sino caminando con propósito, como si hubiera terminado un trabajo necesario. El líder de la comunidad, Isaiah Freeman, un herrero que tenía su granja y taller libres de hipoteca, empezó a dejar notas donde había sido avistada la forma. Sus palabras eran curiosas, no hostiles, dando la bienvenida a alguien que parecía necesitar ayuda. Semanas de silencio. Entonces, en octubre de 1856, Freeman halló una respuesta escrita con carbón en corteza de abedul. No deseo perjudicar a su gente. Estoy aprendiendo cómo viven los libres. Necesito saber antes de unirme. Me mantendré lejos hasta estar seguro de que no soy un peligro para ellos. Freeman y otros líderes debatieron este mensaje durante horas, sin entender qué riesgo temía revelar la autora. Prepararon respuestas cautelosas solicitando una reunión en persona para discutirlo. Los mensajes no obtuvieron respuesta, pero las apariciones continuaron. La forma alta acechando en los márgenes de las reuniones comunitarias, observando pero nunca participando, como alguien que estudia un idioma antes de hablarlo. La esposa de Freeman, Rachel, finalmente se puso en contacto a través de los contactos del ferrocarril subterráneo. Había oído hablar de una mujer excepcionalmente alta que había huido de Georgia 2 años atrás y a la que la policía seguía buscando teóricamente, una mujer que encajaba con su observadora secreta. Rachel e Isaiah crearon un nuevo mensaje, dejando claro que entendían que la forma podría ser una persona que escapaba de la esclavitud y ofreciendo abiertamente protección. Esto dio lugar a una respuesta en cuestión de días. La forma se acercó al taller de Freeman desde el bosque una noche de noviembre. Isaiah y Rachel se detuvieron en el borde mientras Sarah entraba en la luz de la lámpara, lo suficientemente alta como para tener que agacharse bajo el dintel, su ropa tosca y gastada por la naturaleza, su cuerpo delgado y fuerte. Pero lo que más les llamó la atención fueron sus ojos, inteligentes, desconfiados, como alguien que había aprendido que cada encuentro podía ser una trampa. «Soy la de los avisos de Georgia», dijo Sarah en voz baja, su voz más suave de lo que esperaban de alguien de su tamaño. «Pero fui capturada ilegalmente cuando estaba a punto de irme, y no asesiné a nadie en la fuga. He estado en el bosque durante 2 años, dirigiéndome al norte, manteniéndome alejado de las personas». Isaías se preguntó por qué no había acudido a agentes del ferrocarril subterráneo o comunidades abolicionistas. La respuesta de Sarah dejó entrever lo harta que estaba. «Aprendí en la esclavitud que la gente que dice quererme ayudar me quiere usar. Tenía que asegurarme de que su gente fuera diferente antes de poner mi libertad en manos de cualquiera». Durante las semanas que siguieron, se gestó una relación vacilante. Sarah trabajaba en la granja Freeman, generalmente de noche o temprano en la mañana, realizando trabajos agotadores. Mover maquinaria, arar la tierra para la siembra de primavera, reparar graneros. Se alojaba en un cobertizo al final del bosque en vez de en la casa principal, evidentemente incómoda con los espacios cerrados y la cercanía de otros. Hablaba poco y esquivaba a todos, a excepción de los Freeman, más observador que participante. A Rachel Freeman le interesó asistir a Sarah en su adaptación. Llevaba comida al cobertizo,
Se sentaba con Sarah por las tardes, haciendo preguntas suaves que no requerían respuestas. Poco a poco, fueron emergiendo retazos de la historia de Sarah. Su infancia en Virginia, vendida lejos de su madre a los 11 años, los años pasando de un lugar de trabajo a otro. Siempre apreciada por su fuerza, siempre sospechosa. Y Riverton Hall. Sarah lo mencionó solo una vez, de pasada. Estaban haciendo cosas que me habrían matado con el tiempo. Si la muerte iba a llegar de todos modos, prefería la versión en la que yo vivía. Habló más sobre el laboratorio del Dr. Hayes, cómo se había dado cuenta poco a poco de que sus experimentos le estaban enseñando anatomía, incluso mientras intentaban sacarle información. Él creía que me estaba estudiando, le dijo Sarah a Rachel una tarde. Pero yo lo estaba estudiando a él, aprendiendo cómo se mueven los cuerpos, dónde tienen puntos débiles, cómo derribar a alguien rápidamente. Calculé que si iba a huir, necesitaba saber esto. Me enseñó a ser libre. Esta noticia sorprendió a los Freeman. Se dieron cuenta de que estaban alojando a alguien con la fuerza y el conocimiento para ser realmente peligrosa. Debatieron si debían exigirle que se marchara, su promesa de socorrer a los refugiados frente a su deber de salvaguardar a su pueblo. Finalmente, hablaron con Sarah abiertamente sobre sus miedos. Cuando lo mencionaron, la reacción de Sarah los sorprendió. Se sentó en silencio un rato y luego dijo: «Entiendo sus temores, son válidos. Aprendí la violencia como una forma de supervivencia, y soy buena en eso. Pero ya no quiero más violencia. Quiero aprender a vivir sin ella, a vivir en el mundo sin ser su víctima ni su verdugo. Por eso es que estuve observando a su comunidad durante meses antes de acercarme, para ver si esa vida era posible». Se detuvo, mirando sus manos, esas manos grandes y fuertes que habían matado a 4 hombres, roto cadenas, construido una vida en la naturaleza. En el bosque estaba libre, pero estaba sola. Sobreviví, pero no estaba viviendo. Quiero saber ser libre y estar entre los hombres. Eso es lo que quiero que me enseñen. Esta charla cambió todo. Sarah empezó a aparecer en el día, colaborando en construcciones comunitarias donde su fuerza descomunal agilizaba trabajos que requerirían maquinaria pesada o mano de obra. Iba a las reuniones nocturnas en casa de los Freeman y me sentaba callada, escuchando hablar de cosechas, tiempo, política local, chismes de la comunidad. Empezó a leer y escribir de manera formal. Había aprendido a leer y escribir con los años, pero nunca me habían enseñado. Rachel Freeman se convirtió en su tutora, y Sarah fue una alumna aplicada, practicando letras hasta muy tarde en su cobertizo a la luz de la lámpara. Los niños del pueblo, menos inhibidos por los temores y prejuicios de los adultos, se acercaron a Sarah con curiosidad. Le preguntaron cosas como qué tan alta era, de dónde era, cómo se sentía ser tan alta. Sarah les respondía con sinceridad, y pronto los niños acudían a su cobertizo por la noche para verla trabajar en proyectos de carpintería o para que levantara cosas pesadas solo para verla hacerlo. Los adultos observaron que Sarah se relajaba en presencia de los niños, que algo en su expresión reservada se suavizaba cuando un niño le pedía que le ayudara a bajar una pelota de una rama alta o le mostrara cómo usar un martillo. Para la primavera de 1857, Sarah era una figura conocida, aunque enigmática en el pueblo. Había aprendido a moverme mejor en el mundo social, aunque seguía callada, escuchando más que hablando. Había empezado a echar una mano en otras granjas fuera de la de los Freeman, cambiando trabajo por aprendizaje, tonelería, cuero, tejido. Era, como observó Isaiah Freeman en su diario, cómo construir una educación entera sobre cómo ser una persona libre, aprendiendo todo lo que se le había negado durante la esclavitud. Pero este avance se vio interrumpido cuando llegó a Chester County la noticia de que un hombre que decía ser cazador de esclavos de Carolina del Sur andaba preguntando por los pueblos de la zona por una mujer excepcionalmente alta que residía en el lugar. La descripción coincidía lo suficiente con Sarah como para que la gente del pueblo se diera cuenta de que la búsqueda nunca había terminado, de que alguien todavía pensaba que capturarla valía la pena. La sociedad se enfrentó a una elección. Muchos le rogaron a Sarah que huyera más al norte, a Canadá, fuera del alcance de la ley estadounidense de esclavos fugitivos. Pero Sarah, en la primera reunión comunitaria en que habló, abogó por quedarse. «Estoy harta de huir.
9 años esclavo y 3 libre. Quiero saber ser libre en comunidad, y no puedo serlo si voy rodando. Si vienen a por mí, que vengan. Ya no voy a correr. Sus palabras resonaban. La comunidad lo había observado cambiar en los últimos meses. Lo habían visto luchar por una vida en lugar de solo existir. Isaiah Freeman se reunió con abogados abolicionistas en Filadelfia para informarse sobre la situación legal de Sarah. Aclararon que en teoría podría ser arrestada bajo la ley de esclavos fugitivos, pero explicaron varios factores que lo hacían improbable. Su estatus legal había sido turbio incluso antes de su fuga. Propiedad estatal vendida a Hayes en términos cuestionables. Casi una década desde Riverton Hall. Los testigos, muertos o desaparecidos. Los registros, perdidos. Y lo principal, procesar su caso reabriría el debate sobre lo que había ocurrido en Riverton Hall y en Hayes, un debate que algunas personas poderosas tenían buenas razones para querer evitar. La comunidad organizó una estrategia. Recopilaron la historia actual de Sarah, entrevistando a decenas de personas que daban fe de su pacífica adaptación y de su aportación. Elaboraron documentos legales donde explicaban que perseguirla no lograría nada más que prolongar la injusticia, y anunciaron por todos los medios posibles que cualquier intento de llevarse a Sarah por la fuerza sería resistido con gorronda, fuerza organizada. El cazador de esclavos, Walter Pembroke, continuó la búsqueda, seguro de que encontrar a alguien que se pareciera tanto a Sarah no sería difícil, pero subestimó tanto la capacidad organizativa de la comunidad como las ramificaciones legales. Cuando trató de conseguir órdenes judiciales formales, se topó con trámites burocráticos para probar la clara propiedad. Cuando hacía preguntas casuales, se topaba con un silencio orquestado y evasivas. Después de semanas, Pembroke recibió órdenes de cesar la persecución. La correspondencia que salió a la luz años más tarde reveló que el propio Dr. Hayes, a quien se había recurrido para certificar la documentación de propiedad, les aconsejó que no siguieran intentándolo. Hayes había anotado que la paciente ha demostrado una resistencia notable. Seguramente el coste y el riesgo de la recaptura superen cualquier beneficio que pudiera obtener de ella. Hay batallas que es mejor no librar. La amenaza inmediata pasó. Sarah se quedó en el condado de Chester, y la victoria de la comunidad contra los intentos de Pembroke reforzó su sentido de comunidad y su resolución. Para Sarah, trajo algo que nunca había tenido: la sensación de ser cuidada en lugar de solo tolerada, defendida, parte de algo más grande que ella. Los años que vinieron después cambiaron a Sarah en formas más profundas que lo que estaba a su alrededor. Compró 2 acres de tierra al lado de la propiedad de Freeman con el dinero que había ganado trabajando y lo que había aprendido de la comunidad para construir su propia cabaña. Labró su propia tierra, cultivó sus alimentos y siguió alquilándose para trabajos que requerían su fuerza descomunal. Pero sobre todo, empezó el arduo proceso de aprender a vivir sin la vigilancia constante que la esclavitud había impuesto. Rachel Freeman dejó constancia de esta metamorfosis en sus diarios a lo largo de los años. En 1858 anotó: Sarah está aprendiendo que no todos los ruidos son una amenaza, que no todas las preguntas son una trampa. La semana pasada se rió de algo que dijo Isaiah. La primera vez que la he oído reír de verdad, no solo reconocer el humor. El sonido fue raro, como si tuviera que recordar cómo, pero fue real. Para 1860, cuando el país se dirigía hacia la guerra civil que destruiría la institución que había shaped her youth, Sarah had created something that would have seemed impossible during her time at Riverton Hall. Iba a las reuniones comunitarias, participaba en las decisiones, y hasta había empezado a enseñar habilidades prácticas a los jóvenes: carpintería, herrería, mecánica básica. Los niños que la habían abordado con curiosidad ahora la buscaban para tomar clases, y Sarah resultó ser una maestra paciente pero estricta. Cuando llegó la guerra, Sarah apoyó a la Unión de forma práctica. Construyó fortificaciones de tierra para las unidades de la milicia de Pensilvania que se preparaban para defenderse de posibles incursiones confederadas. Realizó trabajos de intendencia militar, usando su fuerza para arrastrar materiales donde normalmente se necesitarían hombres o caballos. Donó alimentos de su granja para abastecer a los regimientos que por allí pasaban, pero rechazó todas las invitaciones para hablar en público sobre su historia o para convertirla en un ícono de la propaganda abolicionista. No soy una historia para que la cuenten otros,
le dijo a un periodista persistente que la había rastreado con la esperanza de conseguir un relato inspirador de fuga y éxito. Soy una persona que intenta vivir. Si mi vida es una prueba de la capacidad humana o la resiliencia, bien, pero no voy a politizar mi trauma para nadie, por muy noble que sea su causa. Después de la guerra, mientras la reconstrucción se arrastraba y los antiguos esclavos de todo el sur intentaban forjarse una vida de libertad, algunos que conocían la historia de Sarah le dijeron que podría demandar una compensación por sus años de esclavitud tal vez, o el reconocimiento oficial de los errores cometidos en su contra. Sarah se negó a considerar tales esfuerzos. Regresar a esa vida, incluso para hacer justicia, le daría más control sobre mi vida actual de lo que tiene derecho a tener, le dijo a Isaiah Freeman. Prefiero vivir mirando hacia adelante que hacia atrás. El sistema que me mantuvo cautiva ya no está. Los hombres que me violaron están muertos o son ancianos. ¿Qué lograría desenterrar aquellos años sino más dolor? Prefiero quemar mis energías construyendo algo bueno a pelear con fantasmas. Pero Sarah sí que hablaba de vez en cuando de sus vivencias en lugares concretos. Habló con otros antiguos esclavos que estaban luchando por adaptarse a la libertad, contándoles lo que había aprendido sobre la creación de una vida después del trauma. Les habló a los jóvenes de la comunidad sobre la paciencia, sobre el largo proceso de sanación, sobre decidir quién querían ser en vez de dejar que los definiera lo que les habían hecho. En 1867, una joven llamada Clara llegó al condado de Chester tras huir de Maryland. Clara era alta, no tan alta como Sarah, pero lo suficientemente alta como para haber sido marcada para un tratamiento severo y una vigilancia en la esclavitud. Llegó traumatizada, incapaz de dormir en lugares cerrados, sobresaltándose ante cualquier movimiento, hablando solo en susurros. La gente del pueblo la trajo a Sarah. Los meses siguientes, Sarah y Clara pasaron horas juntas. Araron juntos los campos de Sarah, y Clara fue descubriendo poco a poco que el trabajo podía ser una elección y no una imposición. Se sentaron juntas por la noche, Sarah contándole en voz baja su propia historia de supervivencia y vida. Rachel Freeman escribió en su diario que Sarah le está mostrando a Clara lo que Sarah tuvo que descubrir por sí misma, que la libertad no es la ausencia de restricciones, sino la presencia de elección, y que aprender a elegir después de años de no tener ninguna es su propia clase de trabajo duro. Clara finalmente se instaló en el condado de Chester, donde compró una pequeña granja y se integró en la comunidad. Años después, diría que Sarah le había salvado la vida, no en un acto heroico, sino en el ejemplo constante de lo que era posible, en la demostración de que alguien podía sobrevivir a cosas horribles y permanecer intacto. Ahora que Sarah tenía 40 y 50 años, era una anciana de la comunidad, una persona a la que los jóvenes acudían en busca de consejo, una persona cuya presencia en las reuniones comunitarias se tomaba en cuenta, una persona con una historia, pero no definida por ella. Siguió siendo fuerte físicamente. Su fuerza se mantuvo mucho más allá de lo que la mayoría de la gente empezaba a perder. Permaneció muda, siempre actuando en lugar de hablando, pero había aprendido a existir abiertamente, a aceptar la ayuda que se le ofrecía, a dejar que la gente se preocupara por ella. En 1872, Rachel Freeman anotó una conversación que revelaba algo crucial acerca del viaje de Sarah. Habían estado hablando del pasado de Sarah, algo que era poco común. Sarah aún hablaba poco de aquellos años. Rachel se preguntó si Sarah se arrepintió alguna vez de la violencia en Riverton Hall, si se arrepintió de matar a 4 hombres. Sarah se quedó callada un rato antes de responder. No me arrepiento de lo que hice. Aquellos hombres hicieron lo que hicieron y yo hice lo mío. Lo que me mata no es la violencia, sino cuánto de mi vida se perdió solo en sobrevivir. Aprendí a leer a los 30. Aprendí matemáticas de verdad a los 32. Descubrí que me gustaba construir, crear, en vez de destruir, solo después de escapar. Cuánto de mí se perdió en aquellos años, cuando toda mi mente y mi energía se gastaron solo en sobrevivir. Se miró las manos, ahora arrugadas por años de trabajo, pero todavía fuertes. Eso es lo que cargó, no culpa por la violencia, sino dolor, por lo que podría haber sido, si hubiera sido libre desde el principio. Pero entonces me recuerdo a mí misma, que lo que soy hoy, lo sobreviví para convertirme. Los años perdidos me robaron, incluso mientras me robaban. Llevo dentro la pérdida,
y lo que creé a partir de ella. Cuando Sarah falleció en enero de 1889, a los 65 años aproximadamente, su muerte significó el fin de una era para la población negra del condado de Chester. A su funeral asistieron más de 200 personas, antiguos esclavos que habían oído hablar de ella y se habían inspirado en su historia, niños que había enseñado y que ahora eran adultos con sus propios hijos, vecinos con los que había trabajado durante décadas, personas que habían viajado desde fuera del estado, solo para rendir homenaje a alguien cuya vida había significado más que sus circunstancias. La gente le levantó una sencilla lápida de piedra con su nombre y años de vida y una línea más. Sobrevivió para vivir. Ni una palabra sobre su gran altura, ni una palabra sobre Riverton Hall o la violencia de sus años de esclavitud, ni historias de fuga y triunfo. Solo el reconocimiento del mayor logro de su vida. No solo había sobrevivido a horrores, sino que había aprendido a vivir más allá de ellos. Isaiah Freeman, en su funeral, lo resumió. Sarah nos mostró que la libertad no es la ausencia de cadenas, sino la elección diaria de vivir abiertamente, de arriesgar la conexión, de crear en lugar de sobrevivir. Nos demostró que la sanación es posible, incluso en las heridas más profundas, que la transformación es posible, que en quien decidimos convertirnos es más importante que lo que nos sucedió. Todos somos mejores por haberla conocido. En Carolina del Sur, la antigua plantación de Grayson finalmente se desvaneció por completo, la tierra dividida y vendida a diferentes propietarios después de pasar de manos durante décadas. Los edificios en los que Sarah había estado encarcelada se derrumbaron, reclamados por el bosque y el pantano. Nunca se puso un hito histórico. Los historiadores locales a veces mencionaban la historia de la propiedad en artículos académicos, pero los detalles quedaron ocultos tras un lenguaje eufemístico sobre dificultades laborales y desafíos de gestión. Los papeles de investigación del Dr. Hayes fueron publicados póstumamente por su hija en 1876, lo que causó una breve controversia en los círculos médicos antes de caer en la oscuridad. Algunos aplaudieron la documentación exhaustiva. Otros vilipendiaron la ética de sus métodos. El debate finalmente se extinguió a medida que surgían otras avenidas de investigación, pero el nombre de Hayes quedó manchado por las preguntas que había preferido eludir sobre el precio del conocimiento adquirido por medio de la explotación. Los 4 capataces que habían muerto en Riverton Hall, Finch, Huxley, Crenshaw y Vernon se desvanecieron de la memoria incluso de la gente del lugar, sus nombres grabados solo en lápidas desvanecidas en los cementerios del distrito de Beaufort, sin ninguna señal de cómo habían muerto o de lo que habían hecho la noche de agosto de 1847. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Crees que todo fue revelado o todavía hay secretos enterrados en aquellos registros de plantaciones olvidados y diarios destrozados? ¿Qué crees que pensó Sarah durante esos 2 años sola en el bosque, aprendiendo a vivir sin estar controlada pero sin estar preparada para vivir con otros? Déjame en los comentarios qué te pareció este caso. Si te creíste esta historia y quieres escuchar más historias perdidas de los capítulos más oscuros de América, suscríbete al canal y enciende la campanita. Compártelo con alguien que aprecie las historias que desafían nuestra percepción de la resistencia humana. Y la historia no es solo lo que llegó a los registros oficiales. También son aquellos que han pasado por algo tan atroz que la única forma de seguir adelante era transformarse en algo nuevo. Hasta la próxima.